Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a desarrollar la experiencia de aprendizaje número 5, actividad número 2 del tercero y cuarto de secundaria. El tema del día de hoy es recogemos y organizamos datos sobre la discriminación en la comunidad. Empecemos. Para iniciar nuestra actividad, recordemos algunos saberes previos sobre los aspectos que debemos tener en cuenta para elaborar una encuesta. Primero, definir el objetivo de estudio, la población y la muestra, cuál va a ser nuestra población y qué muestra vamos a tomar, y reconocer la variable estadística, será cuantitativa o cualitativa, o ambas variables trabajaremos. Como esto ya lo hemos trabajado en una experiencia anterior, revisemos nuestro cuaderno de portafolio. Bien, entonces iniciemos. Primero, para iniciar nuestro estudio y responder la pregunta sobre cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad, identificaremos el objetivo de estudio, la población o muestra y elaboraremos el cuestionario que nos permita recoger los datos que necesitamos a través de una encuesta. Para ello, completamos el siguiente cuadro, respondiendo a las preguntas. Por ejemplo, el primero, ¿cuál es el tema de estudio? El tema de estudio es la discriminación en mi comunidad. Segundo, ¿a quiénes vamos a encuestar? A todas las personas que pertenecen a mi comunidad, pueden ser vecinos, familiares, amigos. Todas estas personas van a pertenecer a la población. ¿A cuántas personas vamos a encuestar? Encuestaremos, por ejemplo, a 64 personas. ¿Ok? Eso es un ejemplo. Vamos a encuestar a 64 personas. Esta muestra, esta parte de la población, nosotros la llamaremos muestra. Por lo tanto, nuestra muestra va a ser de 64 personas. No podemos tomar toda la población, solamente se toma una parte de ella, que se llama muestra, y esta cantidad va a ser 64 personas. Tú lo puedes tomar otra cantidad, pueden ser 70 personas, 50 personas, 30 personas, etc. Para este ejemplo vamos a trabajar con 64 personas. Sigamos. ¿Qué tipo de variables vamos a considerar en la encuesta y cuáles son? Las variables van a ser variables cuantitativas y cualitativas. Las variables cuantitativas nos hablan de cantidades y las variables cualitativas de cualidades. Por ejemplo, una de las variables cuantitativas sería, por ejemplo, que la pregunta sería ¿qué edad tienes? La persona marcará 12, 15, 20, 30, 60, etc. Lo responderá con un número. Por eso decimos que vamos a trabajar con una variable cuantitativa, de cantidad. Y por otro lado, las variables cualitativas, si la pregunta diría ¿cuál es el sexo? ¿Masculino o femenino? Lo estamos respondiendo con palabras. ¿Ok? Bien, sigamos. ¿Cuál es el objetivo de la encuesta? Saber cuántas personas son discriminadas, por qué motivos y de qué forma. Siguiente, ¿qué preguntas vamos a considerar en la encuesta? ¿Cuál es el propósito de cada pregunta? ¿Y qué preguntas recogen datos cuantitativos? Bien, la primera, ¿qué preguntas vamos a considerar en la encuesta? ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Por ejemplo, es una de ellas. ¿Ok? Y podemos poner alternativas múltiples o podemos dejar para que responda con sus propias palabras. Una de las preguntas puede ser esta. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Otra pregunta puede ser ¿qué edad tienes? Otra pregunta puede ser ¿cuál es el sexo? ¿Masculino? ¿Femenino? Siguiente. ¿Cuál es el propósito de cada pregunta? Es recopilar datos sobre la discriminación en mi comunidad. Con estas preguntas que nosotros vamos a considerar en la encuesta, vamos a tener datos, las cuales la vamos a armar en una tabla de frecuencias. Siguiente pregunta. ¿Qué preguntas recogen datos cuantitativos? Por ejemplo, ¿qué edad tienes? Esta pregunta recoge datos cuantitativos porque el encuestado responde con un número, ¿no? Tengo 13 años, 14, 20, 50, etc. Datos cuantitativos. Siguiente, ¿qué título tendría la encuesta? ¿Qué indicaciones daremos? El título sería la discriminación en nuestra comunidad. ¿Qué indicaciones daremos? Por ejemplo, podemos decir lee atentamente y responda con sinceridad las siguientes preguntas. Esta puede ser una indicación que daremos. Tú lo puedes poner la que quieras. Siguiente.
Consideramos que las preguntas nos permitirán recoger los datos que necesitamos para el estudio. ¿Por qué? Sí, están referidas al tema de estudio y son preguntas puntuales, los cuales nos permitirán recoger los datos que necesitamos. Bien, siguiente. Ahora que tenemos definidas las variables y las posibles preguntas del cuestionario, es momento de ordenarlas, organizarlas y definir cuántas y cuáles serán parte del cuestionario. Para ello te sugerimos leer el texto ejemplo del cuestionario disponible en la sección Recursos para mi aprendizaje. Un ejemplo del cuestionario puede ser el siguiente. Primero tiene que tener un título. Este título es, por ejemplo, Encuesta sobre la discriminación en nuestra comunidad, y una introducción. Por ejemplo, a continuación te invitaremos a desarrollar la encuesta que tiene como propósito recoger información sobre la discriminación en nuestra comunidad. Agradeceremos tu ayuda y te pido responder cada pregunta de la manera más honesta. Indicaciones: marca con un aspa la alternativa que mejor representa tu respuesta. Te recuerdo que no hay preguntas correctas ni incorrectas. De esta manera es como hacemos nuestra pequeña introducción al cuestionario y una pequeña indicación para guiar al encuestado sobre cómo debe responder. Bien, y a partir de ahí empiezan las preguntas. Por ejemplo, ¿qué edad tienes? En esta pregunta recopilaremos datos cuantitativos, ¿ok? Recopilaremos números. Siguiente pregunta, ¿cuál es tu sexo? ¿Femenino o masculino? Estas son datos cualitativos. A esta la llamamos preguntas dicotómicas, ya que solo hay dos alternativas, masculino y femenino, solamente dos. Siguiente pregunta, ¿alguna vez fuiste discriminado en tu comunidad? Sí y no. De la misma manera, una pregunta dicotómica. Siguiente pregunta, ¿cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Para ello tenemos alternativas múltiples. Por el color de piel, por el lugar de procedencia, por la forma de hablar, por la lengua que hablas, por padecer alguna enfermedad, por otros rasgos físicos, otros, y le das una opción para que responda con sus propias palabras. Siguiente pregunta, ¿en qué lugar fuiste discriminado? En esta parte también tenemos alternativas múltiples para que el encuestado pueda marcar. Por ejemplo, en lugares públicos de la comunidad, mercado, cine, barrio, banco, etc. En la escuela, colegio, en instituciones públicas de la comunidad, posta médica, municipalidad, comisaría, etc. Otro. Y finalmente ponemos un agradecimiento. Gracias por tu colaboración. Esta es nuestra encuesta o un ejemplo de la encuesta, el cual nosotros vamos a aplicar a nuestra comunidad para así recopilar datos sobre la discriminación en nuestra comunidad. ¿Ok? Bien, entonces este sería un ejemplo de una encuesta a aplicar. Si tú tienes otro ejemplo similar, también podrías aplicarlo, pero siempre sin perdernos del objetivo que tenemos, que es recopilar datos sobre la discriminación en nuestra comunidad. Sigamos. Es el momento de aplicar la encuesta. Recordemos a quiénes y cuántos vamos a encuestar. Bien, ya tenemos la encuesta. ¿A cuántos vamos a encuestar? A 64 personas. Bien, así como el medio más pertinente para realizarla. Podemos enviarla vía WhatsApp, por correo electrónico, o también podemos imprimirlas y entregarlas físicamente a las personas para que puedan rellenar nuestro cuestionario. ¿Ok? Ya lo dijimos, podemos enviar las preguntas por WhatsApp, por correo o imprimirlos físicamente para que puedan responder a las preguntas. También podemos pedir apoyo a un familiar para que nos ayude a aplicar la encuesta. Bien, podemos trabajar entre varias personas y estas nos puedan ayudar a aplicar las encuestas. Básicamente si vamos a aplicar la encuesta de manera física, ya que si aplicamos de manera virtual, es decir, lo enviamos por WhatsApp o por correo, es simplemente con un clic y listo. Entonces, una vez que ya sabemos a cuántas personas vamos a encuestar y por qué medios lo vamos a enviar, el siguiente paso sería recopilar todos los datos una vez aplicada la encuesta. Bien, ahora ya que hemos recopilado los datos, es necesario organizarlos. Para ello respondemos a las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos organizar los datos que cogimos con el cuestionario?
lo organizaremos en una tabla de frecuencias. ¿Qué características tendrá la tabla de frecuencias? Esta tendrá una variable, esta variable tendrá varias categorías. Tendremos frecuencias absolutas, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa porcentual. Bien, esto lo vamos a tocar más a profundidad en la siguiente diapositiva. Sigamos. Ahora vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencias con los datos que hemos obtenido. Para organizar los datos, para ello completamos la siguiente tabla. En este momento podemos utilizar Smart Office, que se encuentra en tu tableta, para elaborar la tabla de frecuencias. Bien, entonces la primera tabla que vamos a obtener es la siguiente. Tabla 1. ¿Alguna vez sintieron discriminación? Esta es la pregunta del cuestionario, ¿no? ¿Alguna vez sintieron discriminación? Y las respuestas serán sí y no. Y vamos a completar esta tabla de frecuencias. La frecuencia absoluta, F minúscula sub I. ¿Qué quiere decir? Las personas o la cantidad de personas que dijeron sí y la cantidad de personas que dijeron no. En nuestro caso, en el ejemplo, la frecuencia absoluta para sí, 18. Quiere decir que 18 personas dijeron sí a la pregunta si alguna vez sintieron discriminación. Por otro lado, dijeron no 46 personas. En total tienen que sumar 64, porque son la cantidad de personas que se han encuestado. 18 más 46, 64. Y cumple. Entonces, una vez más, la frecuencia absoluta es la cantidad de personas que marcaron sí y la cantidad de personas que marcaron no. Esa es la frecuencia absoluta. Siguiente, la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula sub I. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. La primera frecuencia absoluta es la misma, 18. A partir de ahí vamos sumando. ¿Cómo? 18 más 46, 64. En este caso solamente tenemos dos categorías, sí y no, pero podríamos tener mucho más, algunos más, 3, 4, 5, y vamos acumulando de la siguiente manera. Bien, entonces la última frecuencia absoluta tiene que concordar y ser igual a la cantidad de datos, ¿ok? A la cantidad de personas encuestadas, 64. Bien, sigamos. Ahora, ¿cómo hallamos la frecuencia relativa? De la siguiente manera. Dividimos la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. 18 entre 64 va a ser igual a 0,28. Hacemos de la misma manera para la siguiente frecuencia absoluta. 46 entre 64 va a ser igual a 0,72. La suma de las frecuencias relativas tiene que ser igual a 1. Siempre tiene que cumplir que toda la suma de las frecuencias relativas tiene que ser igual a la unidad. Ahora, ¿cómo hallamos la frecuencia relativa porcentual? Simplemente multiplicamos a la frecuencia relativa por el 100%. 0,28 por el 100%, 28%. 0,72 por el 100%, 72%. Y la suma de las frecuencias relativas porcentuales tiene que ser igual al 100%. Y cumple 28% más 72%, 100%. Bien, finalmente tenemos rellenada la tabla de frecuencias. Pero esta tabla de frecuencias es para datos no agrupados. ¿Cómo nos damos cuenta que son datos no agrupados? Nos fijamos en las variables. Son variables cualitativas, ¿ok? Sí y no. Generalmente los datos no agrupados son para variables cualitativas, pero no siempre. Bien, este es un ejemplo de una tabla de frecuencias de datos no agrupados. Ahora vamos a ver para datos agrupados. ¿Cómo sería? Veamos nuestra segunda tabla. Bien, para datos agrupados. La tabla número 2. ¿Alguna vez sintieron discriminación según la edad? Para ello tenemos que tener la clase o los intervalos. La marca de clase, que ahorita vamos a ver cómo se calcula, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual, que ya lo vimos. Entonces, lo importante ahora es hallar las clases o los intervalos. ¿Cuántos intervalos o cuántas clases vamos a tener? Y lo hacemos de la siguiente manera. Primero, determinamos el número total de datos o el número total de encuestados, que es igual a 64. ¿Ok? Esto quiere decir
todas las personas que han sido encuestadas. Las personas que han sido encuestadas son 64 personas. Siguiente, vamos a determinar el dato máximo y el dato mínimo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la pregunta del cuestionario que nosotros hicimos, ¿qué edad tienes? El encuestado marcó, por ejemplo, 12, 15 años, 60 años, 50 años, 45 años, etc. Entonces, de todas esas edades, tú escoges la edad mínima. Esto es el dato mínimo. Por ejemplo, en este caso, la edad mínima del encuestado es 12. ¿Ok? Esa es la edad mínima. Y el dato máximo es 60. Entonces, de todas las edades que has encontrado, escoges la edad mínima y la edad máxima. En este ejemplo, ¿ok? Este es un ejemplo nada más. El dato mínimo o la edad mínima es 12. Y el dato máximo o la edad máxima que hemos encontrado es 60. Bien, una vez que tenemos el dato mínimo y el dato máximo, el tercer paso es hallar el rango. ¿Cómo lo hacemos? Restamos el dato máximo menos el dato mínimo. 60 menos 12 va a ser igual a 48. Bien, siguiente. Ahora vamos a determinar el número de clases o el número de intervalos. ¿Cuántas clases o cuántos intervalos vamos a tener? Y lo hacemos de la siguiente manera. El número de clases, esto va a tener como símbolo K, va a ser igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de n. ¿Y qué es n? El número de encuestados, 64. Bien, logaritmo de 64. Y esto lo hallamos con una calculadora, ¿ok? De la siguiente manera. Ahí tenemos nuestra pequeña calculadora. Entonces, logaritmo de 64, ¿ok? 64 logaritmo nos arroja todo este valor 1,80, 61, 79, etc. Bien, lo vamos a multiplicar por 3,322 por 3,322 va a ser igual a 6.001298, etc. Ahora lo vamos a sumar más 1 va a ser igual a 7,0001298 y así sucesivamente, pero redondeándolo va a ser igual a 7 nada más. Bien, entonces ya sabemos cuántas clases o cuántos intervalos vamos a tener. 7. Siguiente, ahora vamos a hallar la amplitud del intervalo. De cuánto en cuánto va a ser cada intervalo. ¿Ok? Esa es la amplitud del intervalo. ¿Cómo lo hallamos? De la siguiente manera. C, que va a ser igual a la amplitud del intervalo, va a ser igual a R, que es el rango, entre el número de clases, que es K. Reemplazamos. Rango, 48. Número de clases, 7. 48 entre 7 va a ser igual a 6,85. Redondeando, vemos que 8 es mayor que 5, por lo tanto, redondeando sería igual a 7. Bien, entonces la amplitud del intervalo va a ser igual a 7. Ya tenemos lo más importante, número de clase 7 y amplitud del intervalo 7. Esto quiere decir que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases, ¿ok? 7 intervalos. Aquí lo tenemos. Y la amplitud va a ir de 7, esta va a ir de 7 en 7. Amplitud del intervalo. ¿Cómo empezamos? De la siguiente manera. Con el dato mínimo, siempre con el dato mínimo. Empezamos con 12. Cerrado en 12 hasta 19, pero este va a ser abierto. ¿Esto qué quiere decir? Abierto y cerrado, o cerrado y abierto. Cerrado quiere decir que va a tomar el valor de 12. Y abierto quiere decir que no va a tomar el 19, sino menor que 19. En otras palabras, la clase es mayor o igual a 12 hasta menores que 19. Repito, mayor o igual a 12, menores que 19. Es decir, toma 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Solamente toma 7 valores. Porque la amplitud del intervalo es 7. Entonces, el siguiente intervalo o la siguiente clase sería de 19 a 26.
toma desde la edad 19 hasta menores de 26. El siguiente intervalo es de 26 a 33, hay 7 edades o 7 datos. El siguiente es de 34 a 40. El siguiente es de 40 a 47. El siguiente es de 47 a 54. Y el siguiente es de 54 a 61. Obviamente, aquí como es abierto no toma el 61, sino menores que 61, hasta 60. Y el dato máximo, como podemos ver aquí, es 60. Bien, y cumple. Ahora, la marca de clase, X mayúscula sub I. ¿Cómo hallamos la marca de clase? La marca de clase va a ser igual al límite inferior más el límite superior entre 2. Pero ¿cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior? Lo tenemos en cada clase. El límite superior es 19. El límite inferior es 12. De la primera clase. De la segunda clase, el límite superior es 26. El límite inferior es 19. Y así con cada uno de los intervalos o clases. Entonces hallamos la marca de clase. Simplemente hallamos el promedio. 12 más 19 va a ser igual a 31. Entre 2, 15,5. Siguiente, 19 más 26 va a ser igual a 45. Entre 2, 22,5. Siguiente, 26 más 33 va a ser igual a 59. Entre 2, 29,5. 33 más 40 va a ser igual a 73. Entre 2, 36,5. 40 más 47 va a ser igual a 87. Entre 2, 43,5. 47 más 54 va a ser igual a 101. Entre 2, 50,5. Finalmente, 54 más 61 va a ser igual a 115. Entre 2, 57,5. Bien, ya tenemos la marca de clase. Ahora, la frecuencia absoluta. Ya sabemos cómo encontramos o cómo se halla la frecuencia absoluta. Contamos simplemente las edades que hemos obtenido. Por ejemplo, de 12 a 19 años, ¿cuántas edades hemos obtenido? Contamos. En este caso, por ejemplo, hemos obtenido 19 personas que tienen mayor o igual a 12 años y menores de 19. Hay 19 personas. Personas que tienen desde 19 a 26 años, hemos encontrado 6. En tu caso puede ser distinto, según a los datos que has recopilado. Siguiente, de 26 a 33 años, hay 9 personas. De 33 a 40 años, hay 9 personas. De 40 a 47, hay 7 personas. De 47 a 54, hay 5 personas. De 54 a 61, hay 9 personas. Sumando el total tiene que ser igual al número total de encuestados. Por lo tanto, el número de encuestados o el número total de datos va a ser igual a 64. 19 más 6 más 9 más 9 más 7 más 5 más 9 va a ser igual a 64. Y cumple. Ahora, la frecuencia relativa ya sabemos cómo se halla, dividiendo la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. 19 entre 64 va a ser igual a 0,30. Esto es de la primera frecuencia absoluta. De la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima hacemos lo mismo. 6 entre 64 va a ser igual a 0,09. 9 entre 64 va a ser igual a 0,14. 9 entre 64 va a ser igual a 0,14. 7 entre 64 va a ser igual a 0,11. 5 entre 64 va a ser igual a 0,08. 9 entre 64 va a ser igual a 0,14. La suma de todos ellos tiene que ser igual a 1. Siempre. Ok. Sumando todas las frecuencias relativas, cumple. Va a ser igual a 1. Ahora, ¿cómo hallamos la frecuencia relativa porcentual? Simplemente dijimos que multiplicamos por el 100% a la frecuencia relativa. Bien, entonces empecemos. 0,30 por el 100% va a ser igual al 30%. 0,09 por el 100% va a ser igual al 9%. 0,14 por el 100% va a ser igual al 14%. Como lo estamos multiplicando por 100%, corremos simplemente 2 comas hacia la derecha. Aquí igual, 1, 2 sería 14%. 1, 2 sería
11%, aquí 1, 2 sería 8%, aquí 1, 2 sería 14%. La suma de todos ellos tiene que ser igual al 100% y cumple. Finalmente, de esta manera tendríamos nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados. ¿Y cómo tenemos la certeza que son datos agrupados? Porque tenemos intervalos o clases. Bien, finalmente, leemos y analizamos la información de la tabla de frecuencias. Para ello nos ayudamos con las siguientes preguntas. ¿Qué información podemos obtener de ella? ¿Qué podemos decir sobre la discriminación en nuestra comunidad? Las tablas de frecuencias que hemos obtenido son las dos. La primera de datos no agrupados y la segunda de datos agrupados. Entonces, ¿cómo leemos y analizamos la información? Podemos analizar o interpretar la primera tabla de la siguiente manera. Por ejemplo, el 28% de la población alguna vez sintieron que fueron discriminados. El 72% de la población nunca sintieron que fueron discriminados. Ahora viendo la segunda tabla, alguna vez sintieron discriminación según la edad. ¿Cómo podemos leer esta tabla? Hay muchas maneras de leer e interpretar las tablas. Por ejemplo, diremos que el 30% de las personas encuestadas tienen la menor edad, que va desde los 12 a los 19 años. Y el 14% de las personas encuestadas tienen la mayor cantidad de edad, que va desde 54 a 61 años. Esto trabajando con la frecuencia porcentual. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir de la segunda tabla? Observamos los porcentajes. ¿Qué porcentaje es mayor? Aquí hay 30%, 9, 14, 14, 11, 8, 14. El mayor porcentaje es 30%. ¿Cómo lo leemos? La mayor cantidad de personas encuestadas tienen de 12 a 19 años. Y si buscamos el menor porcentaje, que es 8%, diremos la menor cantidad de personas encuestadas tienen de entre 47 a 54 años de edad. Bien, de esa manera es como vamos analizando y leemos las tablas de frecuencias. Ahora respondemos a las preguntas. ¿Qué información podemos obtener de ella? Por ejemplo, de la primera tabla podremos obtener información de cuántas personas son discriminadas o cuántas no. De la segunda tabla podemos obtener, por ejemplo, a cuántas personas y de qué edades se aplicó dicha encuesta. Es decir, se aplicó a personas desde 12 a 60 años. Esto trabajando simplemente con una variable o dos variables. Bien, ya que cada pregunta es una variable. En cuanto al sexo, en cuanto a la edad y en cuanto a la forma de discriminación, ahí tendremos más información que hemos recopilado, ¿ok? ¿Qué podemos decir sobre la discriminación en nuestra comunidad? Y encontramos a un 28% que sí fueron discriminados alguna vez. Este 28% viene a ser la cuarta parte aproximadamente. Quiere decir que en nuestra comunidad aún tenemos el problema de discriminación y lo tenemos que combatir, y lo podemos hacer de muchas formas, dando orientación, charlas, etc. Y bien amigos, eso ha sido todo en cuanto a la actividad número 2 del tercero y cuarto de secundaria de la experiencia de aprendizaje número 5. Espero que te haya gustado, espero que hayas entendido qué es lo más importante y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.